Aquí dice la gracia. Ya. Así, muy buenas tardes para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Mucho gusto. Mi nombre es Agilde Pacheco. Soy el tutor que les va a estar acompañando el día de hoy. Un poquito de inducción respecto a mí. Actualmente soy estudiante de pregrado en la Universidad de los Andes. Estudio matemáticas. Voy el segundo semestre de la misma. También estudio en la Universidad Nacional de Colombia. Estoy estudiando ingeniería agrícola, pero pues me cambié por nada, porque conseguí una beca en los Andes gracias a mi puntaje IFEX. Mi puntaje actualmente del IFEX es de 475. He hecho 4 veces el examen y el examen nacional lo hice 3 veces. ¿Listo? Yo soy más que todo el profesor de práctica, sinceramente, pero hoy en que vamos a sintetizar la clase teórica. Esto, la clase teórica hoy, realmente lo que quiero que se lleven es maneras de hacer ejercicios. Listo, yo creo que se lleven trucos y maneras de, por así decirlo, poder responder preguntas rápido. Eso es lo que me interesa. Vamos a seguir obviamente el cronograma que estipulé en las diapositivas, pero si veo que hay teoría que me acuerdo que es importante o que es relevante a medida que avanzando, voy a sacar un espacio y la voy a comentar, ¿listo? Por ejemplo, ahorita que estaba revisando las diapositivas, me di cuenta que faltó adicionar desigualdad triangular, entonces también va a ser algo que saquemos espacio. Cuéntame, caballero Matías. ¿No? Entonces, listo, no sé si tengan alguna duda o si podemos comenzar de una vez. A visitarlo antes que se vaya otra vez. Listo, después de que todo claro. Y tengan cuidado con micrófonos. 3 llamados de micrófonos y cierro micrófonos, ¿listo? Em, ¿Listo? Primer llamado. ¿Listo? Entonces, la unidad extra, vamos a ver más que todo lo que tenga que ver con geometría y el contenido. Entonces vamos a comenzar desde los ángulos. Después de pasar por los ángulos, vamos a mirar algo de los perímetros y las áreas. ¿Listo? Y después vamos a pasar por el tema de Pitágoras, teorema de Tales, ley de senos y cosenos. Entonces, muchachos, aquí en esta parte de acá, vamos a comenzar a ver lo que son ternas pitagóricas. A mí vamos a ver ángulos notables. ¿Listo? Hola, Cecilia. Vamos a ver ángulos notables. Ángulos notables. Y aquí, en teorema de Pitágoras, lo más probable es que adicione la teoría que me faltó, que es la desigualdad angular. ¿Listo? Que no sé si ya lo tienen presente. ¿Listo? Ahora, somos un movimiento de impacto social comprometido a ofrecer todas las herramientas y consejos para el éxito de nuestros estudiantes. Los acompañamos en todo el trayecto. Un sueño en realidad con Seamos Genios. Actualmente nosotros somos una empresa consolidada que viene trabajando hace más de 3 años. ¿Sí? Hace poco nos oficializamos con una empresa y estamos haciendo una asociación con el Grow Lab de Desarrollo de la Universidad ICESI, ¿cierto? Como siendo uno de los proyectos que va de la mano con ese desarrollo de la universidad. Estamos asociados con ellos. Segundo llamado. Y chao micrófonos. ¿Listo? Y listo. Y una frasecita mía, si fuera fácil, tal vez no valdría la pena. ¿Sí? Eso fue una de las frasecitas que yo dije cuando comencé, cuando no siquiera sabía dónde iba a estudiar. La dije porque sentía que tenía mucho peso en ese momento y porque sentía que estaba muy agobiado. ¿Sí? Después de mucho tiempo siento que es una frase que recalco mucho en mis clases y me gustaría tenerlas acá. Dime, yo, gitano. Déjame ya te el micrófono. Dime, Johan. Mano, es que se le escucha como entrecortado y pues no sé si de pronto sea por el internet o el micrófono. Entonces ¿Será escucha un que poco. se estuviste cortado? Aló, 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 El aló. internet de él, es el internet de él. Ok, ok, listo, No, perfecto. profe, es el internet de él. Listo, cualquier cosa, me vuelven a comentar. Profe, aquí se escucha bien. Listo, perfecto. Acá Entonces, gracias. ¿Cuál es la definición de un ángulo, cierto? O cuál es la noción que tienen de un ángulo, ¿sí? Porque más que toda la definición, pues realmente es innecesaria. ¿Qué es lo que ustedes pueden llegar a pensar de un ángulo? Bueno, entonces aquí no dice que los ángulos son una abertura formada, bla, bla, bla. Esto es pura carreta. A nosotros nos interesa la carreta. A nosotros nos intenta entender que un ángulo simplemente es algo que se denota así. ¿Listo? Necesitamos entender esa notación de un ángulo porque es importante para algún tipo de preguntas. Y lo que más necesitamos entender que un ángulo va a salir, ya bien sea dentro de alguna figura geométrica o fuera de la figura geométrica. ¿Listo? Ahora, em, esa es como una tía rápida para ir calentando, por así decirlo. Y es la tía, nombremos los tipos de ángulos. ¿Por qué yo consideré que esa tía era importante?
¿Listo? Yo considero que esa actividad era importante porque había momentos o preguntas del IFES que mencionaban ciertos tipos de ángulos. Entonces, este primer ángulo, ¿cómo le podemos decir? Pues no tiene ángulo, entonces simplemente le dice ángulo nulo. ¿Listo? Ahora, este ángulo es muy importante. ¿Listo? Porque ¿qué? Va a ser un ángulo agudo. Y acá viene comenzamos con la teoría. ¿Qué son los ángulos agudos? Ah, muy fácil. Los ángulos agudos van a ser lo que estén dentro de un rango. Entonces van a estar entre rango 0, ¿cierto? X a 90. Entonces, si son ángulos que están por debajo de los 90 grados, van a ser ángulos agudos. ¿Listo? Dime, señorita Lisette. Espérate, ya te tiene el micrófono. ¿Está todo tuyo? 5, 4. Hola, muy buenas noches. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo no puedo asistir a la reunión completa y era ver si la reunión iba a ser enviada por el grupo. Bueno, envíate, refieres si la grabación va a quedar subida en algún lugar, ¿cierto? Bueno, ahí ya te contesta Daniel. Dale, Dani. Se sube a YouTube. Todo se está Listo. subiendo a YouTube. Listo. Ahí quedó la respuesta. Listo, entonces, ahora lo siguiente. Uno de los ángulos más importantes a trabajar e identificar. Cuando nosotros llegamos a tener este cuadrado que acá tenemos acá, muchachos, este cuadrado acá, que es automáticamente eso pasa a ser un ángulo recto. ¿Listo? Y de los ángulos rectos, muchachos, que comenzamos a hablar del teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces ahí va a haber como una conexión, una asociación entre eso. Ahora que viene, esto es un ángulo llano, muchachos. Esto es un ángulo llano. Le dice así, pero es simplemente como cuando vamos a completar ángulos. Y en algo muy importante, que es decir un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso van a ser los que estén entre 90 a 180. ¿Listo? Entonces, obtuso va a ser aquellos que estén entre 90 a 180 y agudo va a ser los que estén de 0 a 90. Y listo. Se queda levantando la mano. Y ya pues simplemente es como quiere decirlo, un ángulo completo, no hay mucho lío con eso. Pero, ¿qué viene a ser un ángulo completo, muchachos? Un ángulo completo ya viene siendo otra teoría de Lipschitz. Ya decir, profe, ¿cómo así? Vamos a pasar a otra teoría de Lipschitz, ¿quiénes son los rayanes? Ya ven, si los rayanes no son muy complicados, ¿cierto? Pero son cosas que necesito que tengan en presente. Vamos a hacer los ejercicios de rayanes y si se ven que estamos súper bien, avanzamos y si no, volvemos a retomar. Entonces, los rayanes, más allá de la teoría, realmente quiero que entiendan que los rayanes simplemente es otra forma de escribir ángulos, ¿cierto? Una notación mucho más formal, vamos a dejarlo ahí, una notación más formal de escribir los ángulos. Pero, ¿cómo se escriben? Bueno, eso tiene una fórmula que es conversión de grados de rayanes de grados a rayanes, ¿listo? ¿Por qué es tan importante esa fórmula, muchachos? Pues usted la puede recordar muy fácil porque, ¿cómo decirlo? Siempre va a tener que tener un 180, ¿cierto? Que va a ser como una constante, por así decirlo, en esa fórmula. Y usted dice, profe, si se me olvida antes de que decir siempre que grados va a ser igual a qué? A los radianes de algo sobre pi. Porque los radianes, muchachos, tienen una notación muy especial. La notación de los radianes viene siendo con un número pi, por ejemplo, 4 pi tercios. ¿Listo? Dime, Fabricio. ¿Me podría, por favor? ¿Me repites, por favor? Dime. ¿No? Si quieres, anótalo por el chat, Fabricio, porque no se escuchó. ¿Listo? Anota por el chat. Cualquier cosa yo te leo. ¿Listo? Entonces, pongamos un ejercicio. Por ejemplo, convertir, no sé, 60 grados a radianes. Yo quiero decir 60 grados. Convertirlo a radianes, ¿cómo podría hacerlo? Entonces, muchachos, primero tenemos que cambiar la fórmula de acá. Entonces, como lo que le estoy pidiendo es grados, entonces, y quiero buscar radianes, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Subimos este pi, vamos de 180. ¿Sí queda claro para ustedes? Y yo ahora sí, G igual a R de 180 sobre pi. Simplemente subimos este pi y bajamos de 180. Entonces nos queda que
los radianes va a ser igual a qué? A los grados de pi sobre 180. ¿Sí? Son formulitas sencillas, no son fórmulas muy tediosas. Simplemente es como para que vayamos cogiendo como esa conciencia. ¿Listo? Y Sebastián Fernández. Dime. Profe, yo tengo una pregunta. En la Claro, fórmula cuenta. que sale, pues la titular, la de grados igual radianes, ¿como el 180 y el pi están entre paréntesis, se operan primero o es solo estético? Es estético. Lo coloqué más que todo para que no se pierdan. Sí, Sí, señor, pero muchas gracias. igualmente sería como radianes de 180 sobre B. Pero qué buena pregunta, la verdad. Entonces, muchachos, listo. Como ya tenemos lo que queremos, ya tenemos la fórmula estandarizada, así le dice mi profesora, ya tenemos la fórmula estandarizada, pues ¿qué vamos a hacer? Primero déjenme subirle un poquito más el cursor al lápiz, para que sea mucho más como para todos. Entonces decimos, listo, los radianes va a ser igual a ¿qué? A los grados que dijimos que era 60 de pi sobre 180. Ya comenzamos a despejar, quitamos cero. ¿Qué podemos más simplificar? Pues sacamos esta 1 y sacamos esta 3. ¿Listo? Entonces, decimos que eso simplemente es radianes es igual a pi tercios. ¿Listo? Súper sencillo. Eso es lo que ustedes quiero que aprendan, ¿sí? Si se dan cuenta, pasar de grados a radianes o viceversa no es muy complicado mientras somos de acuerdo a la fórmula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hagamos uno de pasar radianes a grados y ya continuamos con el siguiente tema. Entonces, 5R, 5pi sobre 6. A ver qué nos da. ¿Listo? Entonces, como dijimos esos grados, pues ya tenemos aquí radianes y esto multipliquémoslo por lo que te dice, 180 por pi. Entonces aquí lo más importante es lo que les digo que donde les va a ayudar la fórmula. Porque este radian tiene que estar arriba y porque este radian tiene que estar abajo, muchachos. Porque de esa manera, automáticamente, ¿qué? Se descartan, ¿listo? Y pues, ¿qué podemos hacer? Saquémosles esta a esto, 1 y saquémosles esta a esto. ¿Cuánto nos da, muchachos? 30, ¿no? Entonces decimos que los grados van a ser igual a 5 por 30 y eso va a ser igual a 5. Entonces, si no nos damos cuenta, realmente es sencillo pasar de grados a radianes y de radianes a grados. Pero porque yo tengo ese tema colisión, porque pues, ha sido un tema que el IFES ha tocado de vez en cuando, entonces me parece importante traerlo. ¿Listo? ¿Quedó claro? Manita arriba si quedó claro, y si no, pues hacemos otro ejercicio. Pulgar, bueno, pulgar arriba, pulgar arriba, pulgar arriba, pulgar arriba, me queda mejor, pulgares. Listo. Ahora, perímetros y áreas. En perímetros y áreas es muy importante, muchachos, que ustedes sepan identificar. Ah, no, espérate, puedo ver pulgares abajo. Momento. ¿Quieren que hagamos otro ejercicio? Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. La pregunta es que eh, solamente, es que no había escuchado bien la parte de la multiplicación. Tenemos 5pi Sí. sobre 6, se tiene que Ajá. multiplicar sobre 180 sobre, debajo de pi. Siempre tiene que ser el pi abajo. ¿Por qué era importante, profe? Porque necesitamos cancelar el pi arriba con el pi abajo. Si no lo podemos cancelar, no, esa transformación quedaría errónea. ¿Listo? Por eso es importante. Ok, listo, profe, muchas gracias. Mm, Entonces, no sé, digamos, volvamos a hacer otro. Digamos que sacamos pi sobre 4. ¿Listo? Entonces, muchachos, pi sobre 4 lo mismo, por pi, digo, por 180 sobre pi, ¿no? Entonces, dime, May. Buenas tardes, disculpe. Pasa que tuve Ujú. un pequeño contratiempo y pude ingresar ahora mismo. Entonces sí podría hacer un pequeño resumen de lo que hayan dicho hasta el momento. Perdón, disculpe. No, la miras en YouTube, ¿listo? Luego cuando lo suban. Entonces, muchachos, cogemos, descartamos esto, simplificamos esto con esto, ¿cierto? Y ya, cuarta de 4 1. Y cuarta de 180 no tiene, ¿cierto? Entonces, ustedes no pueden simplificar así. Tengan mucho cuidado cómo simplifican, es muy importante. Pero ¿qué pues lo que pueden hacer? De pronto, podemos sacar primero mitad de acá, 2, mitad de acá, 90, ¿cierto? Y ya si les queda 90 sobre 2, que automáticamente va a ser 45. ¿Listo? Y ya. No siento que no es muy lioso. Siento que ya con ese ejercicio se refuerza un poquito más. Y bueno, voy a hacer lo siguiente, ya que veo que hay como mucha interferencia en la clase y lo tenemos una horita más. Voy a ir avanzando y si veo que hay como muchas no levantadas, así paro y digo como que, oiga, ¿qué pasó? ¿Listo? Ahora perímetros y áreas. Lo más importante que le decía, dime Dani.
No, nada, era para comentarles algo, a todos, algo bastante rápido. Y tú también mira presidencia, porfa. Muchachos, todo aquel que entre bastante tarde, no hay problema. Nosotros vamos a estar subiendo completamente todas esas clases a YouTube. Entonces, como para no retrasar tanto, teniendo en cuenta de que se tiene poco tiempo para las clases, entonces la idea es que se avance poco a poco, que todos vayan al mismo ritmo y en caso de que alguien entre un poco tarde, pues puede ver la grabación. Literalmente, se hace la clase hoy, por ahí como a las 10, 11 de la noche, ya la clase va a estar subida completamente a YouTube. Yo les voy a pasar los enlaces por ahí por el grupo sin problema para que estén atentos al canal de nosotros en YouTube y puedan acceder a las clases y verlas todos sin problema. Cualquier duda y cualquier pregunta que tengan, nosotros vamos a hacer algunos espacios de seguimiento para, pues, intentar hacer lo posible por reprogramar una clase en caso de que sea necesaria o dar como un tema más de refuerzo más puntual específicamente en caso de que sea necesario. Entonces, disfruten la clase y los dejo acá con Ángel. ¿Listo? Igualmente, de una manera paralela, van a poder tener mi número de teléfono en el cual van a tener la disponibilidad de escribirle para cualquier duda, inquietud, ya sea alguna pregunta de matemáticas de alguna de otras áreas o preguntas como universidades, de pronto a veces surgen, o cosas puntuales que quieran, puedan o tengan la necesidad de preguntarme, me pueden escribir sin ningún problema, ¿listo? Yo trato de atender lo más pronto posible, pero bueno, ahí, está bien, no es lío. Entonces, permisos y áreas. Hay muchos tipos de áreas, ¿no? Pero entonces identifiquemos primero, a ver, acá decimos perimetros importantes y luego tenemos áreas importantes. Bueno, ¿por qué perimetros y áreas, muchachos? Porque yo necesito que ustedes me sepan identificar correctamente si yo les digo, bueno, ¿cuál es el área de un triángulo? ¿Listo? Ah, profe, es esto. Y decir que el perímetro obviamente va a ser la parte externa, ¿cierto? Por ejemplo, si fuera un círculo todo mal hecho, sería la parte externa, siempre, de todas figuras geométricas, ¿cierto? Como el trazado morado, ese va a ser el perímetro. Y el área, de otra manera, va a ser la forma en que se llena ese cuadrado. ¿Listo? Y acá yo quiero hacer una pequeña, un pequeño jueguito. ¿Listo? Cuando yo tengo, por ejemplo, centímetros, muchachos, aquí hace alusión. ¿Cuál es el área de centímetros? Longitud, ¿no? Es como una medida. ¿Listo? Entonces, si yo esto lo multiplico por centímetros, voy a tener centímetros cuadrados, ¿cierto? Esto acá estaría mal. Mejor escribámoslo así. Si yo multiplico por centímetros, me queda centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados y salidas, ¿qué, muchachos? Y salidas, área. ¿Listo? Y si yo les preguntara, por ejemplo, cuando llego a centímetros cúbicos, que sabemos que es volumen, yo les hiciera la pregunta tipo, ¿qué necesito antes de conocer el volumen? Entonces, ¿qué necesito? Antes de conocer el volumen, yo necesito que ustedes conozcan el área. ¿Listo? Acá es donde va a comenzar a jugar el rol realmente importante de las perimetros y el área, de entender esos conceptos, de decir, hombre, hay una secuencia que primero son los centímetros que son la longitud, centímetros cuadrados que es un área, y luego centímetros cúbicos que es volumen. Pero antes de yo poder pasar a centímetros cúbicos, tengo que pasar por área. Y yo antes de pasar área tengo que pasar por longitudes. ¿Listo? Es como un pequeño tip más adelante. Pero yo creo que más adelante vamos a ver por qué les digo esto en alguna pregunta. Y ahora sí, perímetros importantes. Pues muchachos, los perímetros importantes siempre es como en el triángulo se suma, ¿cierto? Es descartado. El área del cuadrado se suma, perfecto. El área de un rectángulo se suma y así sucesivamente. ¿En dónde es que comenzamos a tener fórmulas? Por ejemplo, el área, digo, lo siento la anotación, está hablando de perímetros. Ya te di la mano. ¿Esto coméntame? Y la forma de perímetro que ustedes necesitan aprenderse mucho es esta. 2pi por radio. ¿Listo? Que ese es el perímetro de qué? De un círculo. También hay otra notación, muchos que es exactamente igual, que es el diámetro por pi, ¿listo? El diámetro por pi es exactamente igual. Esto se escribiría así mejor, para que sea más intuitivo. ¿Listo? 2r por pi o el diámetro por pi exactamente igual. Esta es la única forma de perímetros que usted realmente necesita aprenderse o que necesita tener presente. De la otra forma, muchachos, todas las demás simplemente van a ser sumas de los lados. ¿Listo? Ahora, en áreas importantes, muchachos, ahí comenzamos con áreas, por ejemplo, que casi no se mencionan. Por ejemplo, el área de un trapecio. Dime, Ier.
que si podría hacer un ejercicio de ejemplo para entender un poco más el área del perímetro del círculo. Ok, me parece bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo pues un triángulo, y aprovechemos y meto una desigualdad triangular. Si yo tengo un triángulo, muchachos, con medidas 1, 1, 2, antes de sacarle el perímetro y luego sacarle el área, ¿ese triángulo puede existir? No. Perfecto. El triángulo no puede existir porque hay lo que se llama desigualdad triangular. La desigualdad triangular, que la desigualdad triangular, para que ustedes la recuerden, no es así como tal, es la suma de los catetos, cateto 1 más cateto 2, debe ser estrictamente mayor ¿a qué? A la hipotenusa. ¿Listo? ¿Por qué lo escribo con catetos y por qué lo escribo con hipotenusas? Para que sea más fácil que ustedes se acuerden. Pero, ¿cómo es realmente? Es el lado menor sub 1 más el lado menor sub 2 debe ser estrictamente mayor al lado mayor. ¿Listo? Así es como es que, entonces, por ejemplo, acá sumamos 1 más 1 nos da 2. Es igual, tiene que ser sí o sí mayor. Y aquí ya pasamos a lo que se llaman ternas pitagóricas, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? ¿Qué sería esto acá? Entonces, muchachos, ¿cómo sería el perímetro de esto? Pues simplemente suman 1 más 1 más la raíz de 2, entonces sería, pues simplemente, pues lo ponen atrás así, mire, 1 más la raíz de 2, ¿listo? 2 más raíz de 2, y ya. Eso sería el perímetro. Simplemente como cogemos, sumamos los lados. Y ahora por parte del área, pasamos acá, ¿listo? Entonces, hay áreas importantes y que casi no se tienen en cuenta, como por ejemplo el área de un trapecio. El área de un trapecio yo la escribo así para que sea más fácil acordarme, que yo digo que el promedio de las bases por la altura. ¿Listo? Así es como yo la recuerdo. Pero ¿cómo es que realmente? Es la base mayor, ¿cierto? La base menor por la base mayor sobre 2 por h. Que vendría siendo la altura. El promedio de las bases por la altura o la anotación de base mayor, base menor sobre 2 por h. Exactamente igual. Y es una pregunta, eso es una área que casi no se conoce, ¿cierto? Es una fórmula que casi no se trabaja, pero se ha visto constante en el IBEX. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, voy a escribir todas las áreas para que las tengan presentes. Entonces, el área integral de un triángulo, entonces, base por altura sobre 2. ¿Listo? Ahora, el área de un cuadrado, lado por lado. ¿Listo? Sencillo. Ahora, digamos, el área de un rectángulo. El área de un rectángulo viene siendo base por altura. Profe, qué pena. Dime, La primera fórmula de qué es. de área de trapecio. Ya, gracias. Dale, con gusto. Sí, el área de trapecio es como una de las pocas que le pide promediar bases. Y listo. Otras áreas importantes, muchachos, pues el área del círculo viene siendo pi por radio al cuadrado. Y porque yo les di, bueno, todas esas fórmulas acá, muchachos, porque lo que les dije, acá necesito que aprendan cositas claves para poder solucionar preguntas. Esas áreas van a ser claves, no porque usted tenga que meter números ahí como tal, ¿listo? Sino porque tiene que entender en qué maneras y cómo usarlos, ¿sí? Porque pues obviamente habrán ejercicios muchos que les digan como que, por ejemplo, hay uno muy conocido, que de hecho el triángulo no está así, el triángulo está al revés. Creo que lo vamos a poder ver más adelante, que nos dice que está así, ¿cierto? Entonces nos dice que hizo una serie de pasos y que estos habían otras cuantas figuras acá. No sé, había como por ejemplo un círculo y un rombo ahí por ahí metido. Nos decían, ¿cuál paso está mal? Y decía que este ejercicio era el paso número 2. Y lo calculaban como, bueno, agarremos y calculemos el área número 2. Y el área número 2 es 4 por 3. ¿Listo? Entonces ustedes muchachos cuando ven que el área 2 es un triángulo y que lo están escribiendo cuando 4 por 3, ustedes dirán que está bien. No, ustedes dirán automáticamente que está mal, porque la fórmula no es esto. La fórmula es 10 sobre 2. ¿Listo? Entonces, esto va a ser lo que les aparezca en el IFE realmente. Una estructura, una serie de áreas donde usted realmente no necesita meter números. Usted necesita entender si está bien o está mal usada. La más importante en mi consideración, fuera las que normalmente se ven en las clases, es esta, el área del trapecio. Si es una que me gustaría que tuviera en perspectiva. Y antes de pasar a esto, Dani, contéstame una cosita por presidencia. Es que tengo duda.
Mm, listo. Entonces, ¿qué sabemos de teorema de Pitágoras? Cuerdas anudadas. Bien, esta es una pequeña, por así decirlo, un pequeño idea de cómo comenzó el teorema de Pitágoras y era como anudaban cierta cantidad, bueno, daban ciertos nudos en una cuerda y decían que dependiendo de esas ciertas distancias de los nudos, había cierta distancia. Fin de la historia. Entonces utilizaban eso para medir ciertas longitudes. Ok, pues ya te lo mando. Pero creo que juraría que no tiene derechos de autor. Listo, ahí ya lo mandé. ¿Listo? Entonces, simplemente es eso, una idea. Teorema de Pitágoras, muchachos, el teorema de Pitágoras se utiliza cuando tengamos ángulos rectos, que eran los que hemos visto ya. Cuando tengamos ángulos rectos es que se utiliza un teorema de Pitágoras. ¿Listo? No sé si por acá anoté la fórmula. Sí, por acá la anoté, entonces, ¿listo? Digamos, entonces en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero, ¿qué son la hipotenusa de los catetos? Entonces acá estoy acá haciendo una alusión de lo que viene siendo la fórmula. Entonces lo que estoy viendo es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Listo? Simplemente lo estoy poniendo en palabras, ya lo vamos a ver más bonito. Y eso para quien nos va a entender. Obviamente hay diferentes maneras de demostrar el teorema de Pitágoras. Una de las más conocidas es cuando tenemos un triangulito, ¿cierto? Y comenzamos a graficar un cuadrado acá, otro cuadrado acá, bueno, rectángulo, la mayoría de los cuadrados, y otro cuadrado acá. ¿Listo? Es una manera de demostrar el teorema de Pitágoras, que me gusta bastante, pero pues por tema de tiempo no traje demostraciones. Y listo. Entonces, primero, digamos que tenemos el triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3, triángulo 4 y triángulo 5, ¿cierto? Nosotros podemos decir que simplemente el triángulo 1, 2, 3 y 4 son triángulos rectángulos porque vemos esto gráficamente, ¿cierto? Como tenemos esto gráficamente, automáticamente pasa a ser teorema de Pitágoras, ¿listo? Pero algo muy importante, muchachos, necesito que generen picardía. ¿Cómo así que generen esa picardía? Pues el triángulo 5, a pesar de que no es triángulo para hacer ese ejercicio, ¿qué pasa si yo trazo una línea así? Que digamos que está súper recta. Pues se va a ver automáticamente un ángulo recto, ¿cierto? Y esto nos va a ir en un triángulo y en otro triángulo que van a cumplir las características que queramos. Pero está como muy a la creatividad de que esta línea recta, pero bueno. ¿Listo? Y pues simplemente colocamos, bueno, está la hipotenusa, estos son los catetos. Listo, sencillo. Hipotenusa, catetos. Hipotenusa, catetos. ¿Listo? Un poco más de la teoría. Ahora, ¿qué viene siendo lo importante? Lo importante viene siendo la fórmula. ¿Listo? Donde decimos que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, piénsalo así. Cuando quiero encontrar la hipotenusa, muchachos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando quiero encontrar la hipotenusa, tengo que sacar el cuadrado de ambos letras, de ambos catetos, y sacarle raíz a eso. Pero, hombre, hay otro caso. ¿Qué pasa si no tenemos, por ejemplo, si tenemos la hipotenusa y tenemos un cateto y nos falta encontrar el otro? Cuando pasa eso, muchachos, en vez de sumar, lo que hacen es restar. Entonces dicen, listo, entonces b al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado menos al cuadrado. ¿Listo? Y lo mismo sería, digamos, si fuera la. Si fuera a al cuadrado, sería igual a c al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Listo? Cuando queremos encontrar la hipotenusa, sumamos los catetos, pero cuando queremos encontrar un cateto, lo que tenemos que hacer es restar. ¿Listo? Ahora, siguiente. Trucos. ¿Cómo sacar la raíz cuadrada sin calculadora? Dime, Sebastián. Dime, Sebastián, ya tienes micrófono habilitado. Sí, profe, otra pregunta. Cuando se van a sacar los lados acá en el teorema, ¿siempre tiene que ir la hipotenusa primero antes de la resta? Claro, Rey, porque imagínate, pongamos un caso y pues bueno, piénsalo así. La hipotenusa es el lado más largo, ¿cierto? Más grande, más largo, sí. Ese es el lado más largo. ¿Qué pasa si yo sumo, por ejemplo, pongamos valores? 5, 4 y 3. ¿Listo? Y te vas a dar cuenta por qué tiene que ser la C primero. Pues cuando tenemos eso, digamos que no encontramos cuántos A, que eso es al cuadrado, y B sería 3, ¿cierto? Al cuadrado menos 5 al cuadrado.
date cuenta que ya de por sí la base viene siendo, la base del 5 es mayor que la base del 3. Entonces, cuando llega, bueno, al cuadrado va a ser igual a 9 menos 25, eso me va a dar 16, pero me va a dar 16 negativo. Y acuérdate que eso tenemos que sacarle la raíz. Y ahí cometeríamos un error, es decir, que existe una raíz negativa. Pero acordemos que las raíces negativas existen son en los imaginarios. Entonces es por eso que colocamos primero la C. Una manera de solucionarlo, pues podrías decir, pues valor absoluto de lo que está dentro y chao pescado, pero pues tener cuidado con eso. ¿Sí? Igualmente uno mientras hace el ejercicio se da cuenta de esas cositas, como decir, no puede quedarme una raíz negativa, pero es principalmente por eso. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, ustedes tienen conceptos de lo que es dominio antes de hacer esta pregunta. Manita arriba si no, manita abajo si sí. Digo, manita arriba si sí, manita abajo si no. ¿Sí? Bueno, entonces dominio, muchachos, va a ser por acá más teoría. Entonces el dominio, ¿qué va a ser? El dominio es el conjunto de X que satisfacen fx. Creo que quedó muy cálculo diferencial de mi parte esa definición, pero, por ejemplo, sí, creo que quedó muy cálculo diferencial esa definición. Conjunto de X que satisfacen fx, sí, creo que sí quedó muy... Piénselo de esa manera. Si a usted le doy 5 bananas, ¿cierto? Usted tiene 5 bananas. Sí, profe, yo tengo 5 bananas. Perfecto. Yo sé que usted tiene 5 bananas. ¿Es lógico que yo le pida a usted 6 bananas? ¿Sí o no? Claro que no. Claro que no, porque usted no tiene 6 bananas, usted tiene 5 bananas. El dominio es exactamente igual. Usted puede dar lo que usted quiera. ¿Listo? Por ejemplo, acá, lo que decimos con la raíz. La raíz, muchachos, simplemente puede dar bananas positivas y 0. ¿Listo? Raíz de X simplemente puede dar bananas positivas y 0. Raíz de X no tiene bananas negativas. Es el mismo caso de acá. Por ejemplo, si yo le meto raíz de -1, es como si yo le estuviera pidiendo a la raíz de X, o ustedes que me dieran 6 bananas, pero no se puede porque no tiene 6 bananas. Es decir, no tiene parte de ese elemento. Entonces, es como una manera más bonita, es decir, como el conjunto de X satisface fx. El conjunto de X, es decir, las bananas que tú tienes, van a satisfacer lo que tú me puedes dar. ¿Listo? El conjunto de las 5 bananas que tú tienes va a satisfacer. Yo te puedo pedir 5, 4, 3 o 2 bananas. Ya más bonito. Es que no voy a cálculo diferencial, eso de mi parte. Lo siento. Listo. Ahora, ¿cómo sacar raíz cuadrada sin calculadora? Eso va a ser un pequeño truco. ¿Listo? Y el primer truco es decir, por ejemplo, denme un número del 1 al 100. Creo que ustedes no tienen chat activado. 55. Listo, 55. Gracias, Digger. Entonces, 55. Para encontrar raíces, a veces es necesario, en el IFES, pues lo traigo, pero entonces para encontrar raíces es como si fuéramos a dividir, muchachos. Piensen que vamos a dividir 5 con 2. Si vamos a dividir 5 con 2, pues ¿qué es lo que pasa? Yo acá no puedo poner un 3, ¿cierto? Esto acá yo no lo puedo poner. Lo máximo que yo puedo poner es un 2. ¿Por qué, muchachos? Porque yo no me puedo pasar, ¿cierto? Yo no me puedo pasar. Entonces, como yo sé que no me puedo pasar, va a ser exactamente lo mismo acá. Pero en vez de utilizar estas multiplicaciones, vamos a utilizar las raíces exactas. Y vamos a decir que existe una cota inferior y una cota superior. Que las cotas simplemente van a ser las raíces exactas. Por ejemplo, aquí ¿cuál sería la cota inferior? Pues la raíz de 49, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que la cota inferior? Porque la raíz de 49 es 7. Listo, perfecto. Y vamos a tener una cota superior. Y la cota superior va a ser la raíz de 8 por 8, que va a ser 64, ¿no? Listo. Y ahora, muchachos, ustedes van a decir, perfecto. Como yo ya sé que la raíz de 55 no supera la raíz de 64, sí o sí esto tiene que comenzar con 7. Volvemos al caso de acá. Como no supera, sí o sí tenemos que comenzar con 2. No podemos comenzar con 3. ¿Listo? Y ahora, el decimal, muchachos, ¿cómo lo colocamos? El decimal lo colocamos de la siguiente manera. Ustedes pueden hacerlo de maneras mucho más exactas. Hay una que puede ser como, coloque los números que tienen entre esos dos. Por ejemplo, 0, 1, o sea,
50, 51, 52, 53, 54, 5, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. ¿Listo? Y de esta manera, ¿ustedes qué hacen? Partan esta cantidad de números a la mitad. Entonces, ¿cuántos números tienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, busquen el número 7, que va a ser esto. ¿Listo? Y los números que estén, ¿por qué? Que estén por encima de estos, o sea, por ejemplo, raíz de qué. Si es, a ver si la agarraron. Si es raíz de 57, muchachos, ¿va a ser qué? Ah, como está muy cerca de la mitad, lo más probable es que va a ser qué? 7.5 o aproximadamente 7.5. Y lo mismo que pasa con raíz de 56. Como están muy cerca de la mitad, pues puede ser aproximadamente 7.5. Igual entonces saque la calculadora y no confía en mí, confía en lo que dice la calculadora. ¿Listo? Pero ahora volvemos al ejercicio. Como sabemos que este ejercicio no pasa del 0.5, tiene que ser un número mayor. Pero mire que está cercano. Y como está cercano, podemos decir que ¿qué? Es 0.4. Listo. Entonces podemos decir que la raíz de 55 es aproximadamente, esta es la notación de aproximado, muchachos, aproximadamente 7.4. ¿Sí o no? ¿Sí aproximado o nos fuimos lejos? Espérate, esa calculadora, no tenía calculadora a mano. ¿Raíz de qué? 55. ¿Sí? Nos dio 7.4. Perfecto. Entonces es una manera de aproximar. Obviamente lo que les digo son trucos. Simplemente es para que lo tenga presente. Y porque yo ya he visto que salen en algunas preguntas. Siguiente, muchachos. Ahora, ¿qué son las ternas pitagóricas? Las ternas pitagóricas van a ser aquellos patrones. ¿Listo? Que, por ejemplo, inconscientemente, muchachos, yo ya les he dado las ternas pitagóricas para que ustedes las vayan teniendo en cuenta. Ustedes no las... Ah, dime, Michelle. Cuéntame, Michelle, cuéntame. 5, 4, 3, 2, 1. Michelle se cayó. Listo. Entonces, muchachos, las ternas pitagóricas siempre deben ser patrones. ¿Usted qué patrón ha visto que yo pues, que he puesto en los triángulos? Triángulos, rectángulos. 3, 4, Sí. 5, para ahí escuchinados pequeñita. Perfecto. Son enteros. Esta es la primera. ¿Listo? Perfecto. Esta es la primera terna pitagórica, que es la que más utiliza el IFES, que no se acuerda. Es la del 5, 4, 3. ¿Listo? ¿Cómo funciona esta terna pitagórica, muchachos? Esta terna pitagórica, la notación correcta es así. Pues digamos que D es una variable, ¿sí? D es igual a una variable. ¿Listo? Y esto es 5D por 4D por 3D. ¿Y cómo lo utilizamos, muchachos? Lo utilizamos de la siguiente manera. Por ejemplo, yo les digo, muchachos, yo sé que esto vale 15. Uy, es que verde no se ve para nada. Yo sé que esto vale... naranja. Yo sé que esto vale 15, ¿cierto? Perfecto, profe. Y yo sé que esto vale 9. Entonces yo les digo, como ustedes pueden utilizar, comillas, la fórmula, ¿qué podrían hacer? Pues agarren su lista, 5, 4, 3. ¿Listo? Y agarren la hipotenusa. ¿Y por qué en este caso no utilizar la hipotenusa? Porque ustedes saben que la tienen. Porque 5 tiene que ir con un número automáticamente más grande, ¿cierto? Entonces, ¿yo por qué número estoy multiplicando el 5 para que me dé 15? Profe, lo estoy multiplicando por 3. Porque 5 por 3, 15. Perfecto. 3 por 3, 9. Entonces, apenas usted encuentre el número que está multiplicando a una de las variables o a alguna de las expresiones, automáticamente ese número va a ser una constante en todas. 5 por 3, 4 por 3 y 3 por 3. Y cuando nos vamos al lado que nos falta, dijimos, bueno, entonces 4 por 3, ¿cuánto es, muchachos? 12. ¿Listo? Para eso sirve la terna pitagórica. ¿Listo? Es lo que les digo, es simplemente trucos. El IFES lo utiliza mucho, el IFES lo utiliza demasiado, pero para que lo tengan presente. Hay otra terna pitagórica que yo se las dije al inicio de la clase, que es otra que utiliza el IFES. ¿Listo? Que es la terna pitagórica de, no sé, acá denotemos K. Acá digamos que la va a ser la variable. ¿Listo? Entonces acá tenemos K y K raíz de 2. ¿Listo? Y claro, esa es una terna pitagórica más sencilla de usar. ¿Por qué? Si yo les digo, muchachos, la hipotenusa vale 5 raíz de 2 y este lado vale 5.
automáticamente, ¿cuándo pasa a valer este lado? 5. Listo, sencillo. Caso contrario, por ejemplo, yo les digo, muchachos, tengo la hipotenusa que vale raíz de 2, el lado que vale 1. Entonces, ¿cuánto vale este lado? 1, porque acá acuérdense que inconscientemente que hay, algo que no notamos nosotros. 1, ¿no es cierto? Es igual que como el signo positivo. Nosotros cuando está ese 1 al frente de la raíz no lo notamos por pereza, tal vez. Tal vez yo creo que sí, puede ser pereza. Entonces, listo muchachos, son ternas pitagóricas. Lo que les digo, al ser teorías pitagóricas, simplemente quiero que se acuerden de los patrones. ¿Listo? Nada más. Y ya. Aunque bueno, hay otra terna pitagórica. Espérate, silencio el micrófono. De ese susodicho. Bueno, de esa susodicha. Y es, listo. ¿Cuánta terna pitagórica existe? Esta no la he visto tanto en el IFEX, pero igualmente las traigo por si uno nunca quita sea necesaria. Yo siento que este verde chillón va a ayudar. ¿Qué va a hacer? Otra vez con raíz, pero acá la variable va a ser P. Variable P va a ser igual a la variable, ¿listo? Entonces digamos, P raíz de 5 va a ser ¿qué? Va a ser una terna pitagórica cuando tengamos P y 2 veces P. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que si yo tengo un triángulo por acá todo mal hecho, ¿cierto? Tengo un triángulo todo mal hecho. Si yo tengo, por ejemplo, 10 raíz de 5 con 20, muchachos, pues ¿cuánto viene este lado? Ah, este lado tiene que valer 10. ¿Listo? Entonces, si se cuenta que son maneras rápidas de poder encontrar los lados que nos faltan. El IFES más que todo trabaja con esta. ¿Listo? El IFES más que todo trabaja con esta. ¿Y por qué necesito que usted se la aprenda? Porque, claro, pues vamos a lo mismo. Como son maneras rápidas de sacar ternas o sacar lados, pues son cosas que usted necesita saber para poder agilizar el examen. ¿Listo? ¿Todo claro en ternas pitagóricas? Ya saben, manita arriba para sí, manita abajo para no. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Los que tienen dudas pueden levantar la mano y consultarme. ¿Listo? Por ejemplo, Kevin, Adriana, Didier. Los que tienen dudas, por ejemplo, ya les doy la mano. Denme un momentico. Cuéntame, Isabela. Una pregunta, profe, es que en el tercero me perdí un poquito. ¿Podría repetirlo Ajá. de nuevo? Pues, en el tercer simple, ¿cómo sería? La P o la raíz de 5 en un lado que sea 2 veces la P, es decir, acá. Por ejemplo, teníamos 10, 10 por 2, 20, ¿cierto? Y cuando tengamos ese patrón, automáticamente esto va a ser que el número que esté multiplicando la raíz. ¿Sí? No, Ah, ok, ok, no me gracias. complique. Ahora, dime, ladies. Bueno, señorita Carolina, mejor. Dame, cuéntame. ¿No? Listo, entonces dale, Sebas. Profe, entonces en los casos con raíz, ¿se ignora la raíz? En los juegos con raíz y no la raíz, no es que se ignore, tenla presente porque si es raíz de 2 o raíz de 5, puede que sea alguna terna pitagórica. ¿Ya? No se ignora, sino que se tiene de pronto en cuenta para mirar si cumple alguna terna pitagórica y ya poder utilizar pues los trucos. ¿Listo? No, como tal, no es como que la pasemos de largo. ¿Listo? Siguiente. Ahora, teorema de Tales. El teorema de Tales, muchachos, lo mismo. Yo no quiero que ustedes aprendan toda la teoría. Yo quiero que ustedes aprendan las formas puntuales. ¿Listo? Y para el tema de Tales, realmente es algo muy puntual y decir que existen una semejanza. ¿Cierto? Ya decía una semejanza de ángulos, que es la más común, que es dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, aunque pueden tener diferente tamaño. Por ejemplo, aquí hay una semejanza. ¿Listo? Pero yo quiero que se presente una semejanza respecto al ángulo omega. Cuando yo tengo esa semejanza respecto al ángulo omega, muchachos, puede ser que yo tenga por acá con otro triángulo. ¿Sí? Entonces, esa semejanza automáticamente se cumple porque vienen desde el mismo ángulo o si no vendrían desde este ángulo acá. ¿Listo? Y se dan cuenta, ahí se ve mejor. Desde este ángulo de acá, ¿qué pasa? Ambos triángulos, tanto el que está pequeño, ¿cierto? Como el que está grande, tienen este ángulo en común. Entonces, al tener este ángulo en común, comienza a cumplirse la semejanza. ¿Sí? Esa es la parte teórica. ¿Qué es lo que yo creo que usted aprenda? ¿Listo? Lo que yo creo que usted aprenda es esto. El teorema de Tales, muchachos, teorema de Tales tiene una mnemotecnia que es grande sobre pequeño es igual
a grande sobre pequeño. ¿Listo? Esto es lo que usted quiere que se lleve, la hemotecnia. Entonces, por ejemplo, no sé, coloquemos valores a ver si esto es lógico. Entonces, digamos que esto es X, esto que está acá va a ser, no sé, 10. ¿Listo? Esto que acá va a ser 5 y esto de acá va a ser 20. No sé si va a dar, sinceramente me lo acabo de inventar, pero pues probemos para que no se entiendan cómo utilizar la fórmula. Entonces, claro, dice grande sobre pequeño es igual a grande sobre pequeño. Entonces, cuando digo grande sobre pequeño, es decir, este lado grande, muchachos, con este lado pequeño. Y se dan cuenta, los términos son paralelos. Entonces, es decir, el grande sobre pequeño se cumple cuando son paralelos. Ah, ¿qué es paralelo? Esto que está acá, que esté al lado del otro. Entonces, tengo que poner 20 sobre 5, tiene que ser automáticamente igual a ¿qué? Al otro grande. ¿El otro grande cuánto es? El otro grande es 10, ¿cierto? ¿Y 10 sobre cuánto? Sobre X. Listo, muchachos. Y ya comienzan a despejar. Mandan este X para allá, mandan este 5 para allá. Les queda como X va a ser igual a 50 sobre 2 sobre 20. Y al final les queda que es X igual a 2.5. ¿Listo? ¿Qué tiene sentido? Pues miremos. ¿Cuál es la mitad de 20, muchachos? La mitad de 20 es 10. Entonces, ¿cuál es la mitad de 5? La mitad de 5 es 2.5. Entonces, si nos damos cuenta, si hay un poco de sentido en que la respuesta sea 2.5. Pero lo más importante que les digo, les repito, lo más importante es que entiendan que la fórmula es grande sobre pequeño igual a grande sobre pequeño. Y este grande sobre pequeño hace referencia a ¿qué? Cuando son términos paralelos. ¿Listo? Siguiente. Ahora, digamos que vamos a agregar ángulos. Cuando agregamos ángulos, entramos a todo un mundo grande que se llama trigonometría. Pero lo más importante de la trigonometría, muchachos, es que ustedes sepan identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, si yo le digo que este es el ángulo que yo quiero que usted mire, automáticamente el ángulo, dígalo así, al que le están apuntando, ¿cierto? Al que le están apuntando, le está apuntando a este, va a ser el cateto opuesto. Y el ángulo, el cateto que falta es el cateto adyacente. Caso contrario, si yo le doy el ángulo de arriba, yo le digo, mire el ángulo desde arriba. Listo, entonces vuelve a apuntar y al que le apunta es su cateto opuesto, muchachos. ¿Listo? Y el cateto que le falta es el cateto adyacente. Y esto pues sobre hipotenusa y hipotenusa. ¿Listo? Esas son maneras para que ustedes sepan identificar cuándo es un cateto opuesto y cuándo es un cateto adyacente. ¿Sí? Pero aquí viene más teoría. ¿Qué es la teoría? Las razones trigonométricas. Hay muchas maneras de aprender las razones trigonométricas. Yo prefiero la siguiente manera. ¿Por qué? Porque ustedes se van a aprender todas las razones trigonométricas. Entonces, ustedes han escuchado la de coca, coca, hip, hip. Es lo mismo. Entonces, co, K, co, K, H, H. ¿Listo? Y todo eso, muchachos, lo ponen sobre qué? Sobre exactamente lo mismo, no cambian nada, pero se van para regresando. Y ustedes dicen, bueno, co, K, co, K, H, H. Y aquí tienen, muchachos, todas las razones trigonométricas, ¿listo? Estos son todas las razones trigonométricas para que tenga presente. Por eso digo que el truco me gusta mucho. Obviamente, como está el de secoa, secota, pero me gusta más este porque, bueno, yo acá le puedo decir, esto es el seno. Listo, perfecto. Esto es coseno. Perfecto. Esto es tangente. Listo. Siguiente. Luego viene cotangente, luego viene secante y luego viene cosecante. ¿Listo? Entonces, el IFEX normalmente trabaja únicamente con esas tres, ¿sí? El IFEX únicamente trabaja con esas tres. Pero si usted se puede aprender estas tres adicionales con una sencilla mnemotecnia, pues de una vez se las aprende, por si acaso, ¿listo? Entonces, ¿queda clara la queda claro el truco? ¿Sí? ¿Queda claro la mnemotecnia? Coca, coca, HH, se regresan. Coca, coca, HH. Dime, Luis Alfonso. ¿No? Listo. Siguiente. Ahora, para la siguiente parte es lo que yo les decía de los ángulos notables. ¿Listo? Me va a permitir compartirles un video que me encanta, que es mi video favorito de todo el mundo. Dois, três, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo.
2, 3. 3, 2, todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. ¿Listo? Entonces, me gusta mucho porque uno se aprende a las malas la canción, ¿sí? Y ya, y es súper sencillo de hacerlo. Vamos a reconstruirlo. ¿Listo? Vamos a reconstruirlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Ahora, entonces, tenemos que coger. Entonces, los ángulos notales 30, 45 y 60 cumplen lo siguiente. 1, 2, 3. ¿Listo? Y acá se regresan. O bueno, 3, 2, 1. ¿Listo? Y ya tienen todo una parte de las unidades trigonométricas. Todo el mundo sobre 2. Me encanta esa parte, todo el mundo sobre 2. Y le ponen pues la raíz a cada uno. ¿Listo? Este no me quedo como muy arriba. Listo. Y ponen la raíz a esto, raíz a esto, raíz a esto y raíz a esto. Muchachos, ¿por qué no le pongo la raíz a 1? ¿Cuánto es la raíz de 1? ¿A cuánto equivale la raíz de 1? 1. Listo, entonces pues no le pongo la raíz. Ese es seno y eso es coseno. ¿Listo? Y aquí comenzamos por la tangente, muchachos. Aquí en la parte interesante, porque aquí ya comienza, acá ya comienza como la salsa. Raíz de 3 sobre 3. Listo. 1 raíz de 3. Raíz de 3 sobre 3, 1 raíz de 3. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirven los ángulos notales? Primero, van a ser los ángulos que tienen más probabilidades de que les pregunten, muchachos, porque son sencillos, entre comillas, o son trabajables al poderlo sacar. ¿Listo? Es una pequeño truco para ángulos notales. Siguiente, muchachos. Más trucos. Es un pequeño truquito para que ustedes, si ustedes quieren saber, por ejemplo, cosas puntuales. Y que también lo pregunté Oliver, es una pregunta pilota. Primero, ¿cómo son los sectores de qué? ¿Cómo son los sectores del plano cartesiano? Acordemos que el sector de los planos cartesianos son en sistema antihorario. No sé si conozcan ese término. Pues miremos, cuando es horario, es el que va así, ¿no? Cuando es horario, es así. Las manecillas de reloj, pa. Cuando es antihorario, muchachos, es viceversa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se cuentan las zonas? Las zonas se notan en modo antihorario. Es decir, 1, 2, o sectores, 3 y 4. ¿Listo? Así se denotan los sectores. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, entonces ya nos vamos aquí al meme. Nos dice, el seno es positivo en el sector 1 y sector 2. ¿Eso para qué va a servir? No sé, más adelante. Esperemos que les sirva, la verdad. Coseno va a ser eficiente en el sector 1 y en el sector 4. ¿Listo? Mientras tanto, que la tangente va a ser eficiente, va a ser positiva en el sector 1 y en el sector 3. ¿Listo? Y ya. Truquitos. Yo creo que sí, acá vengo simplemente a tirar bastante teoría. Vayan agarrando lo que ustedes consideren más importante. Y ahora, partimos a ya casi el final de la clase. Súper bien, nos ha rendido bastante el tiempo. ¿Cómo estamos bien de tiempo, muchachos? Porque nos falta el teorema del seno, teorema del coseno y terminamos. ¿Quieren que hagamos algún ejercicio de lo que ya vimos? ¿Sí? Sí. ¿De qué? Profe, Lo que más que quiero de pronto de ángulos notables. Alcen la mano y yo les doy la palabra. Otra vez. Listo. Samuel, cuéntame. Pues yo no sé, pero yo digo que es mejor, pues, de todos los temas, hacer un ejemplo de ángulos notables. Eso me parece correcto, me parece bien. ¿Listo, Natalie? Dime. León, ¿estás por ahí, León? No, creo que es León. Dime, Natalie. Aprovecha. Cuéntame mientras yo busco el ejercicio. Porque pues yo prefiero trabajar con preguntas simples, muchachos. Pues que hiciera
un ejemplo de los ángulos notables como tal para saber cómo, o sea, cómo realizarlos estando ya en la prueba. Ok, ok, ok. Está perfecto. ¿Y María? Cuéntame, María. No hablaste, por si acaso. Mm, Bueno, antes de ir al del ángulo notable, aprovechando que me choqué con esta pregunta, háganla, por favor. Uno de los temas letales relaciona las vías de la construcción de triángulo semejante, parece trazo una paralela de un lado triángulo y su interior así. Sigo el tema de tales, ¿cuál es la medida X? Entonces, ¿cómo era la fórmula, muchachos? ¿La fórmula cómo era? Ahí. Grande sobre pequeño. Eso está... Cero está muy pequeño. Grande sobre pequeño es igual a grande sobre pequeño. ¿Listo? Es una memoteña, siempre tengo que se la acuerde. Dime, José Daniel, José David. Profe, lo de las tiras pitagóricas no me quedó muy claro. Las ternas pitagóricas son patrones, ¿sí? No son algo que estrictamente tienes que hacer. Lo mejor de las ternas pitagóricas es que pueden ayudarte, ¿sí? Pero si no te las sabes, no pasa absolutamente nada, porque las ternas pitagóricas, como su nombre lo dice, son triángulos de Pitágoras. Entonces, si te ves varado con alguna terna pitagórica, pues simplemente utilizas ¿qué? Utilizas el teorema de Pitágoras y ya. Entonces, muchachos, si el tema de 3, ¿cuál es la medida X? Pues bueno, voy a resolver. 5 sobre 2, ¿cierto? 5 sobre 2 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a X sobre 2.5. ¿Listo? Entonces, ahora, lo más probable es que se hayan quedado trabados o parados en la multiplicación decimal. ¿Cuánto es 5, muchachos, por 2.5? Entonces, cuando vayan a multiplicar decimales, se multiplica exactamente igual. 5 por 5, 25, ¿cierto? Y 2 por 5, 10. Y ustedes lo agarran y dicen, bueno, entonces queda 12 con 5, ¿cierto? Bajan y bajan. ¿Y esta comita dónde la colocan? Bueno, entonces ustedes cuentan cuántos espacios hay hasta que aparece la coma. Entonces ustedes acá dicen, hay un espacio. Entonces ustedes vuelven acá y dicen, ¿cuántos espacios tiene que haber? Un espacio. Entonces esta multiplicación es ¿qué? Desde que se hasta muy grande. La multiplicación es ¿qué? 12,5. ¿Listo? Súper. Y ahora esto, muchachos, dividido sobre 2. Y esto va a ser igual a X. Y cuando sea división de decimales, muchachos, aquí viene otro truco. Dividen antes y después de la coma. Dividen 12. ¿Cuál es la división de 12? La mitad de 12 es 6. Y con la mitad de 5, piense que esos son 50. Para que le quede más fácil. Entonces la mitad de 50 va a ser 25. ¿Listo? Entonces decimos que X va a ser ¿qué? 6.25. Ahora, ¿cómo a mí me gusta que ustedes vean las preguntas? ¿Y por qué a mí me interesa que ustedes tengan clara la teoría? Porque yo no necesito que usted haga ejercicios. Yo no necesito que usted haga esto. Realmente esos son cosas muy puntuales de los ejercicios y de las preguntas. Dime, Johnny. Una 5. pregunta, por qué le agrega 50 a la división? No le agrego 50. Es como una idea de decir 5 con 0 para que sea más fácil sacar la mitad. Pero si no, sacar la mitad a 5. ¿Cuál es la mitad de 5? 2.5, ¿cierto? 2.5. Y ya. Y como está antes de la coma, esta coma no va. Perfecto. Es como una manera para que lo veas más fácil, de pronto. ¿Sí? Si no, entonces simplemente sacarle la mitad de las 5. Y ya. Ok. Ahora, muchachos, yo les voy a hacer preguntas. Mire, esa pregunta se ve muy larga. Pero yo que necesito de ustedes, muchachos, necesito que ustedes saquen preguntas de tal manera que no se coman tanto tiempo. Por ejemplo, si yo les digo, ¿a cuál de las desigualdades se le puede aplicar ese procedimiento? Entonces hacemos un paso a paso y lo que queremos encontrar es ¿qué? Una desigualdad. ¿Dónde le podemos aplicar esto? Después miremos. Paso 1. Garantizar que uno de los dos lados de la desigualdad es 0. Perfecto. Hasta ahí no me ha hecho nada raro. Paso 2. Factorizar la expresión algebraica diferente de 0 exactamente en dos factores lineales, de forma x menos a y x menos b. Muchachos, yo les pregunto, ¿cuánto es x por x?
¿Cuánto es x por x? X al X cuadrado. al cuadrado. Listo, perfecto. X al cuadrado. Y les digo, ¿cuál de las opciones de respuesta tiene x al cuadrado? Nada. La Es D. la respuesta correcta. Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que yo quiero que ustedes logren con la clase. Yo no necesito que ustedes hagan toda la pila de ejercicios. Yo necesito que ustedes entiendan la mínima teoría para agilizarse y así poder ir arrancando la pregunta. Ahora sí, dime un segundito, volvemos acá. Dime, Nicole, Profe, ¿puede repetir eso que hizo en la pregunta, por favor? ¿dónde te perdiste? ¿Dónde te perdiste? Nicole. ¿Por qué tomó en cuenta solo el paso, o sea, los primeros dos pasos? O sea, ¿por qué no fue No, necesario el siguiente? porque piénsalo así, lo que te dije. ¿Qué pasa cuando yo multiplico x por x? Nos da x al cuadrado. ¿Para qué necesito los demás pasos si ya tengo la respuesta? ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, no importa cuál sea de esas opciones la respuesta que sea la correcta. Lo que te importa es que en este momento tú sabes que es x al cuadrado. Entonces, tú en ese momento sabes que es x al cuadrado. Punto final. ¿Sí? Cuando haces un proceso práctico por medio de fórmula, ya no es necesario que te pongas a buscar una por una. Pues déjame buscarte un ejemplo, por ejemplo acá. ¿Sí? Por ejemplo acá. Dice, los valores de las áreas del modelo del lote metros cuadrados son. Entonces busquemos papas. Pues no, tú no vas a hacer esto. Tienes que irte acá y decir, a mí me interesa sacar las zonas de las cebollas. No, porque las zonas de las cebollas todo momento son igual. Es una constante. Eso no me interesa. ¿Dónde hay diferencias? En la zona de las fresas. Mire, acá hay diferencias. Entonces también hay diferencias en la zona de las papas. ¿Y qué nos damos cuenta, muchachos? Que la zona de las papas es 3 con una, ¿cierto? Es decir, tres opciones tienen 25 y una opción tiene 50. ¿Dónde tenemos más diferencias? En la zona de las fresas, 100, 125 y 200. Entonces encontremos la zona de las fresas, muchachos. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues bueno, démosle estos 5 acá y nos queda 15, ¿no? Y 15 por 10. Entonces queda 10 por 15. 10 por 15, eso es 150. ¿Listo? Pero ojo, a ese 150 tengo que quitarle ¿qué? Esta parte de acá. Esta parte de acá, ¿cuánto es, muchachos? Ah, pues decimos que es ser 5 por esa traslación y 5 por esto de acá. Entonces le quito 5 por 5. ¿Cuánto es 5 por 5? 25. Entonces aquí ya nos da 125. Entonces se dan cuenta, ustedes cómo pueden hacer. Pues ustedes miran en los ejercicios que tienen diferenciador y dicen, hombre, lo que más diferencia es la zona de fresas. Cuando le saco el área de la zona de fresas, me da automáticamente la opción B, porque es la única que tiene ese resultado. Entonces no me interesa que yo me ponga a sacar esto, que yo me ponga a sacar las papas, que yo me ponga a sacar las cebollas. No me interesa, porque ya sé cuál es la respuesta con este ejercicio. Entonces, cuando sean fórmulas, muchachos, no es necesario como dar ese paso extra. ¿Listo? Y ahora sí, déjenme buscar el ejercicio. En los notables. Por ejemplo, acá. Dime, Juan. Una pregunta, si llegué tarde, ¿puedo mirar la clase en YouTube o dónde la Claro que puedo sí, encontrar? caballero. Sí, si llegaste tarde, nosotros más tarde compartiremos un enlace o ya miramos cómo enviamos la información para que puedan acceder a una URL donde sea directamente reenviados a la clase. ¿Listo? A la Ok, grabación de la clase. gracias. ¿Listo? Entonces, muy bien, muchachos. ¿Cuál es el valor de tangente de 45? Pues acuérdense que era 30, 45 y ¿qué? 60. Raíz de 3 sobre 3, 1 raíz de 3. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el valor de tangente de 45, muchachos? Ya, sencillo. Listo. Hagámoslo por otra forma. Si hubiéramos hecho por, no sé, razones trigonométricas, no hubieras quedado cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Porque sabemos encontrar la tangente. Y la tangente de 45, pues, ¿qué va a hacer? Va a ser automáticamente 2 sobre 2. Y 2 sobre 2 es 1. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, los ángulos notables no son muy complicados de trabajarlos. Simplemente es como tener pequeñas cosas en cuenta. Y cuando son como muy teóricos, les dan los ángulos. Cuando son muy teóricos, les dan los ángulos. Nuevo ejercicio. Pero que no lo veo, pero que no lo veo, pero.
Dame un segundito. Y creo que me va a tocar hacer ese. Hagamos este. Listo. Entonces, por ejemplo, muchachos, acá nos dice, si la longitud del cemento PQ es de 90 centímetros, ¿cuánto mide el diámetro del tubo original? Entonces usted dice, PQ vale 90. Es decir, la hipotenusa vale 90. Listo. Y se dan cuenta, cuando son ángulos notables, hasta a veces ya les dan el valor. ¿Sí? Entonces, eso simplemente es teoría adicional. Ahora, vamos a decir que esto es X, ¿cierto? Perfecto. Ahora, ¿ustedes qué pueden coger? Cogen este ángulo de acá y dicen, listo, le apunto. Y cuando apunto, muchachos, ¿qué me queda? Que esto es mi cateto opuesto. Y X es alias ¿quién? Mi cateto adyacente. Y ahora viene a utilizar trucos. ¿Qué es lo que hemos dicho? Coca HH. Coca HH. ¿Cierto? Coca HH. Y yo anótenlo en todas las veces que puedan, muchachos. Así se acuerdan mucho mejor. Luego regresan Coca HH. Entonces eso es seno. Esto es coseno. Esto es tangente. Usted se da cuenta, tiene seno de 30, coseno de 30 y tangente de 30. Es decir, puede hacerlo como usted quiera. Pero en este caso, ¿cuál le interesa? Pues muchachos, le interesa uno, que ¿qué? Que la variable sea cateto adyacente. Entonces se reduce a ¿qué? A coseno o a tangente, ¿cierto? Pero ustedes adicionalmente eso que tienen. Ah, pero mire que profe que en el coseno yo tengo ¿qué? H. ¿Y nosotros tenemos el valor de H? Sí, profe, nosotros tenemos la hipotenusa. Entonces nos queda, listo. Entonces nos queda el coseno de 30. Coseno de 30. ¿Qué va a ser igual a qué? A nuestro cateto adyacente, es decir, a nuestra incógnita X. ¿Sobre qué? Sobre 90. Perfecto. Y ahora esto, ¿cuánto sabemos cuánto vale coseno de 30? Sí, sabemos que vale raíz de 3 sobre 2. Entonces, como es raíz de 3 sobre 2. Y el 90 lo subimos, muchachos, por 90. Va a ser igual a que a X. Sácale mitad a 2, 1, sácale mitad a 90, 45. Entonces nos queda que X va a ser igual a ¿qué? 45 raíz de 3. ¿Listo? Y ya. Entonces, si se dan cuenta, lo más importante de los ángulos notables es saber identificarlos y entender ese toquito de acá. Mientras ustedes hagan bien ese análisis, muchachos, van a hacer bien todo. ¿Listo? Y ahora, más importante, más teoría, muchachos. Teorema del seno y teorema del coseno. ¿Sí? Son otros temas que suenan muy densos, muy drásticos, pero ¿qué es lo puntual? ¿Qué es lo interesante de esos temas? Lo importante del teorema del seno es cuándo se utiliza. Todos son triángulos oblicuángulos. ¿Qué hemos dicho de los triángulos oblicuángulos, muchachos? Profe, ¿no son los que tienen tres lados o tres ángulos? No. Es Aquellos que no mucho más. son, no son, ¿qué? No sé. Ángulos rectos. Ángulos rectos. Perfecto. Un triángulo oblicuángulo es aquel que los ángulos, voy a escribir así la notación de ángulos, es diferente de 90. Perfecto. Entonces el teorema del seno se utiliza cuando ¿qué? Cuando un ángulo, bueno, cuando los ángulos son diferentes de 90. Entonces, si por ejemplo yo les pongo esto, muchachos, yo les pongo esto acá, ¿cierto? Y yo les digo, quiero que te dicen el teorema del seno, ¿eso está bien? No está bien. Y comienzan a descartar. Eso es lo principal que ustedes tienen que entender. Luego, la manera más bonita, a mi parecer, es cuando se utiliza el teorema del seno. El teorema del seno se utiliza cuando tenemos ángulo, yo le pongo así, ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Ángulo, ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo. ¿Listo? Perfecto. Y acá volvemos a apuntar. ¿Cómo así que volvemos a apuntar, profe? Miren, que le he hecho la nota acá. El ángulo que nos dan, muchachos, ¿cierto? Por ejemplo, se apunta y automáticamente se coge el lado que está al frente. Viceversa, el ángulo que nos dan se le apunta y automáticamente ¿qué? Nos da el lado al frente. Y así con el último. El ángulo que nos dan, que es este de acá arriba, lo apuntamos y automáticamente nos da el lado correspondiente. Y acá vienen las parejas. O sea, yo lo reconozco como parejas. Eso para mí son las famosas parejitas. Las parejas matemáticas. ¿Listo? Donde las parejas, muchachos, se van a conformar por su lado y su ángulo. ¿Y cómo se conforman estas parejas? Porque se apuntan, porque se miran, tómelo como quiera. Y ya. Esto no es importante que usted no se lo aprenda. Esto no es importante, muchachos.
Lo que usted es importante es que entienda cómo se forman esas parejas y cuándo se utiliza un teorema del seno. ¿Listo? Que es ángulo, lado, ángulo. Pero de manera sincrónica viene el teorema del coseno. ¿El teorema del coseno qué es? Es una generalización del teorema de Pitágoras. ¿Qué quiere decir? Al decir que es una generalización, es decir, otra forma de poder escribir el teorema de Pitágoras. Fin de la historia. O sea, esta palabra generalización no tiene que decir más que es otra forma de reescribir el teorema de Pitágoras. Nada más quiere decir eso. Sirve para cualquier triángulo. Es decir, si usted tiene un triángulo chueco, un triángulo recto, un triángulo raro, sirve el teorema del coseno. Pero ¿qué es lo importante, muchachos? Aparte de saber cómo lo podemos usar, lo importante es decir, se utiliza cuando tengo lado, dos ángulos y un lado, y el ángulo comprende entre ellos. Lado, ángulo, lado. ¿Cierto? Entonces se cuenta la diferencia. Acá era ala y acá es lal. Lado, Ok. ángulo, lado. O sea, la ley del seno se utiliza cuando tengo un lado y un ángulo, y la del No, coseno. no, acá dice ángulo, lado, ángulo. Dos ángulos. Y un lado. Así sí. Ok. Y son dos ángulos y un lado, sí. ¿Listo? Dime, señor Kyle. ¿No? Listo. Siguiente. Entonces, y por el otro lado, el teorema del coseno es un lado, ángulo, lado. ¿Cierto? O cuando tenemos tres lados y queremos hallar un ángulo. ¿Listo? Como tenemos lado, lado, lado. ¿Listo? Perfecto. Ahora, por ejemplo, ¿eso realmente cómo nos va a servir? Retomemos ideas. Utilicemos lo que aprendemos. Yo te vi que estás por acá. Por ahí. Ay, que otra que le llamamos ahorita, bueno, ya. Esta no la vi, ya la vi. Ya no me voy a encontrar las que le quiero mostrar. Ya. Entonces, por ejemplo, acá, muchachos, nos dice, un estudiante observa en un libro de deportes la siguiente figura. Un estudiante necesita determinar la distancia que hay entre el borde Q de la piscina y el punto R, donde el deportista entra en contacto con el agua. Con la fórmula de la figura, ¿es posible determinar esta distancia? Pues, muchachos, ¿qué tenemos? Tenemos ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Teorema del seno. ¿Se puede resolver? Sí. Listo. Ahora yo les pregunto, ¿alguno de estos ángulos vale 90 grados? No, porque ¿cuánto vale este ángulo faltante? Entonces acordemos algo muy importante. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces, ¿cuánto vale ese lado faltante? Pues para encontrarlo restamos. Y decimos que tenemos ¿qué? Tenemos 50 y 50, tenemos 100, ¿cierto? Entonces, ese ángulo faltante, ¿cuánto vale? 80. Entonces, dése cuenta que eso es lo importante que realmente ustedes necesitan saber. Cuando utilizamos las cosas. Sabemos que podemos utilizar el teorema del seno, ¿por qué? Porque no es un ángulo de 90 grados, no hay ángulos de 90 grados. Y también podemos utilizarlo porque ¿qué? Tenemos ángulo, lado, ángulo. Fin de la historia. La respuesta correcta tiene que ser sí. Se descarta la A, se descarta la C. ¿Y por qué descartamos la D? Dice sí, porque se conoce la altura del triángulo. A nosotros no nos interesa la altura del triángulo. Eso porque ya tenemos este lado acá. Entonces descarta y te queda la opción B. Sí, porque se conocen las medidas de los ángulos y un lado del triángulo y se puede usar teorema del seno. Perfecto. Eso es lo que necesito que se aprenda. Y ahora la anotación del teorema del coseno. Esto sí no. Esto sí no. Profe, Dime. entonces en este caso, por ejemplo, cuando aplicamos la ley del seno, tenemos que a 180 restarle el valor de los ángulos restantes. No, Rey, eso depende si quieres encontrar el lado que te falta, el ángulo que te falta. ¿Listo? Ok. O sea, que simplemente si tienes los dos ángulos, ya sabes que es con ley del seno. Sí, señor. Si tienes dos ángulos, ya sabes que es con ley del seno. O Cuando si nosotros... tienes, si tienes los tres lados, ya sabes que es la ley del coseno. Perfecto. Por ejemplo, si tú quieres encontrar un ángulo, bueno, si tú tienes, por ejemplo, este ángulo de acá, ¿cierto? Y este ángulo de acá, pero tú quieres encontrar este, lo puedes hacer. O sea, no hay ningún tipo de lío. Pero entonces, esta manera de encontrar ángulos es muy diferente de los teoremas, ¿sí? Los teoremas siguen un patrón y las reglas de los ángulos siguen otro, que simplemente es como decir suma interna de 180. Dime, Samuel.
Profesor, si en un Ay, pero ejercicio espera, hay espérame un, que no te escucho. Espérame que no te escucho. Dame un segundito, dame un segundo, dame un segundo. Ya, ahora sí, puedes hablar. si en un ejercicio, en un triángulo, sí, en un triángulo, hay un ángulo de 90 grados, ¿de qué teorema es? Pitágoras. No, pero seno, coseno. Si un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, ¿de qué teorema es? ¿Cierto? Pues ya dijimos que el teorema del seno no sirve para ángulos de 90 grados. Entonces automáticamente tiene que ser teorema del coseno. Pero para eso se utiliza el teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras son para triángulos rectos. O sea, sí, no hay pierde con eso. Cuando tienes un triángulo rectángulo, automáticamente pasa a ser Pitágoras. Pitágoras, chao. Te quitas ese lío encima. ¿Listo? Y ahora, el teorema del coseno, muchachos, volvemos a ver lo mismo. Mire, lado, ángulo, lado. ¿Listo? Ángulo, lado, ángulo. Y lado, lado, lado. Entonces, cuando encontremos estos patrones, podemos decir, hombre, funciona y podemos utilizar teorema del coseno. Entonces, dime, Samuel ya me habló, y ahora dime, señorita o señor Kael. Dime, Kael. Profe, es aquí. ¿Me repites? Es que no te escuché. Por favor. Entonces, mientras tanto, dale, señorita Arisa. Hola, yo tengo una Caballero. pregunta, es que si nosotros es necesario aprendernos esas fórmulas que se ven ahí del teorema del coseno o el ICFES las va brindando, pues. Llevo 3 años trabajando con libros y nunca hizo esto en un examen, sinceramente. Las pongo acá por teoría, pero por eso le recalco esto. O sea, para mí lo importante es esto. Si ustedes aprenden esto, soy feliz. Pero yo dije, esto es como que, existe. O sea, actualmente, en el nivel que le requiere el IFES, ustedes deben saber que eso existe. Pero, lo que les repito, ustedes no van a utilizar esto, ustedes no van a utilizar esto, ustedes que van a utilizar esto acá. Entender cuándo usarlo. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Y muchachos, junto con eso. Entonces, bueno, ya faltan 6 minutos para la clase. Voy a dar el cierre de la clase y voy a permitirle preguntas. Entonces, antes de dar el cierre de la clase, ¿hay preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, a mí me faltó pues una de las fórmulas de las áreas importantes. Uy, No sé, ¿cuál? tengo la del cuadrado, la del trapecio, la del triángulo, pero me faltan como Círculo. dos. La del círculo, ya. Y Y la del creo que la del... rectángulo. Ya. Gracias. ¿Cuál es la del círculo? Qué pena. La del círculo está acá. Y por radio al cuadrado. Que acuérdense que también Profe, la... otra Sí. pregunta que le iba a hacer era acerca de los volúmenes. ¿Cómo uno hace para también calcularlos? Pues es que con volúmenes sí te tocará utilizar fórmulas, ¿sabes? O sea, con volúmenes te tocará utilizar fórmulas, pero el IFES no te pide como tal que calcules fórmulas con volúmenes. Te pide es que agarre la idea de lo que es un volumen, ¿sí? O sea, el IFES no pasa de área superficial, ¿listo? El área superficial. O cuando hay ejercicios de volúmenes, porque si los hay, les dan una teoría previa, que por ejemplo, deje mostrar un ejercicio de eso. Mientras tanto, ¿hay otra duda? ¿Hay alguna otra duda? Que de hecho no. Por ejemplo, esta pregunta. Listo. Entonces ya Kael me habló. Listo. Ya el caballero Arisa me habló. Dime, Luciana. Profe, ¿qué prácticas o qué consejos nos darías para poder mejorar en el área de matemáticas? Aprovechar que es un examen. ¿Qué significa que aprovechar que es un examen, muchachos? Ya lo vamos a ver en prácticas. Espero que tengan las prácticas conmigo. Lo más probable es que sí. Es abarquen la pregunta. Eso aplica para todo el examen. Abarquen la pregunta. Porque ustedes acá tienen muchísima información. Ustedes acá tienen un reguero de información. Pero ustedes no saben lo que ustedes quieren de la pregunta, pues, muchachos, no van a tener nada. Porque dice, ¿cuál fue el error que cometió Roberto y cómo puede encontrar el volumen Hola. correcto? Entonces sabemos que el error
está en alguna parte de encontrar el volumen. Pues miremos qué es lo que nos dice. Nos dice, Roberto quiere cortar por la mitad los frutos con la forma esférica de un totumo que tiene en su finca con el fin de tomar envases para guardar a equipe. Pero ella decide seleccionar los frutos que tengan un diámetro entre 10 centímetros y 11 centímetros. Entonces Roberto necesita calcular el volumen máximo aproximado de los envases que obtendrá, para lo cual realiza el siguiente procedimiento. Entonces, pero cometió un error. Entonces, ya nos está diciendo nuevamente que cometió un error. Como los frutos totumos son esféricos, investiga la forma para colocar el volumen y la esfera es igual a ta. Esto es verdad. Está ahí, la forma de una esfera la fórmula de una esfera es esto. ¿Listo? Acaba bien. Tomo el valor máximo de diámetro que puede tener un fruto en totumo, que es 12, y el número entre 2. Claro, agarremos la idea que es lo que está haciendo. La fórmula, muchachos, no trabaja con diámetro. Nosotros tenemos el diámetro de ¿qué? De 10 y de 12. La fórmula trabaja con radios, pero el radio simplemente es ¿qué? El radio es igual a la mitad del diámetro. ¿Listo? Entonces, lo que acaba de decir, bueno, entonces yo para encontrar mi radio, pues lo parto entre 2. Ahí. Lo parto entre 2 y me da 6. ¿Listo? Entonces ya tengo mi radio y ahí sí lo puedo utilizar en la fórmula. Perfecto. Y el resultado del pase 2 lo eleva al cubo y luego multiplica el resultado por 4 tercios sobre pi. Entonces nos damos cuenta, muchachos, que ya simplemente elevó al cubo y lo multiplicó. Todo está bien. Pero ¿qué es lo que le dio, muchachos? A él le dio ¿qué? El volumen completo. Porque en ningún momento dividió sobre 2. Porque él no quiere encontrar el volumen completo de la esfera, sino quiere encontrar la mitad de la esfera. Entonces ustedes ya saben cuál es la respuesta, ya saben dónde está el error. Dicen, bueno, al final, ¿qué viene diciendo? El error fue utilizar la fórmula para el volumen total de una esfera, debido a que se estaría calculando el volumen de 2 envases, porque se divide la fórmula dada entre 2. Entonces, miren, volvemos a lo mismo. No es necesario que ustedes aprendan las fórmulas, es necesario que ustedes sepan abarcar la pregunta, ¿sí? Hay muchas preguntas que no necesitan una teoría previa para poder ser abarcadas. Simplemente tener el conocimiento de decir, hombre, tener cuidado con la lectura y desde ahí comenzar a abarcar. Ahora sí, ¿me llevas? Profe, ¿podría repetir el método para sacar las raíces? Uy, Reyes, me queda muy largo, faltando tan poco, pero simplemente organízalo con cotas, números del 1 al 100, lo más aconsejable es que sean números del 1 al 100. Organiza entre cotas, la inferior y la superior, y como, bueno, si esa cota, como acá en inglés 5 no pasa a 64, comienza por la raíz de 7, que es la cota inferior, miro cuántos números lo dividían, saco la mitad de esos números, y al sacar la mitad de esos números sería como si fuera un 0,5, ¿listo? Y ahí como al ojo miro hacia qué más se pega. Porque yo puedo decir, sigo separando esto acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puedo decir que aproximadamente el 3 va a ser ¿qué? 0.25, ¿cierto? Y ahí puedo comenzar a aproximar por donde yo quiera. ¿Listo? Ahora, dime, caballero Arisa. Mi pregunta es, ¿este material que estás usando lo vas a compartir al grupo o no? No sé. ¿Quieren que lo comparta? Pues que no es como no es muy importante. O sea, rayones. O sea, hay rayones. Pero si algo yo les comparto, yo le digo a Daniel Sí. que se los facilite. ¿Listo? Es que hay mucha teoría que funciona también, la verdad. ¿Y esas preguntas de dónde están sacadas? ¿De exámenes de simulacros anteriores o es de este examen simulacro del 2023, pues? Las respuestas que se sacan ahorita hacen parte de uno de nuestros proyectos que se llamó Proyectos Vacacional, Seamos Genios, que es una compilación de varias preguntas que nosotros consideramos que tienen un alto porcentaje de salir. Entonces las colocamos ahí, y pues para que sea mucho más fácil la explicación, yo prefiero explicar directamente con la pregunta, por eso como que lo tengo. Me callaron, muchachos. Es decir, ese callado significa que ya tengo que terminar. Entonces, ya finaliza, ¿listo? Ya sí, muchachos, para terminar, antes de que me vuelvan a callar. Recuerden, todo fue gracias a Seamos Genios SAS, empresa, donde tenemos talleres, compilados, desafíos, simulacros. Es una mega material donde ustedes van a ser totalmente parte de nuestro equipo de trabajo en este proyecto gratuito. Entonces ha sido un gusto rotundamente por estar con ustedes. Espero volvernos a ver muy pronto. De hecho, nos vemos el sábado. Listo. Parece que estamos aquí trabajando otra vez de la mano de la ICESI y haciendo lo mejor y el esfuerzo y puliendo cada detalle para que ustedes puedan salir adelante, muchachos. Recuerden, si ustedes no confían en ustedes, yo confío en ustedes. Porque para mí sí gana el respeto de una persona que está en una clase sin que nadie se la pida. ¿Listo? Entonces ha sido un gusto ser su tutor. Gracias por escucharme. Gracias por las indicaciones.
Les pido una disculpa si queda alguna que otra duda. Más tarde en otra clase las comentaremos. Ya, eso fue todo por hoy. Ya se pueden retirar, muchachos. Perdón, la clase queda